Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. Capítulo 312. Organizado con cuidado y claridad. 5. Traductor. Traducción Endless Fantasy Editor. Traducción Endless Fantasy. Chen Qianxue demostró que no era inferior al anterior príncipe heredero de la gran dinastía Wei. De hecho, ella era incluso más destacada que él. Había innumerables príncipes en la gran dinastía Wei, pero ninguno de ellos podía compararse con ella. XT. Las sectas demoníacas de la gran dinastía Wei ya no se atrevieron a actuar precipitadamente. Una por una, las sectas demoníacas necesitan mucho tiempo para recuperarse. Chen Fengying elogió a su hija. Estaba cada vez más satisfecho con Chen Qianxue. Te has asentado completamente en tu posición, ¿no? Qin Jiao miró a Chen Qianxue, cuya expresión no cambió mucho. No pudo evitar murmurar. Has hecho algo tan grande, e incluso hoy fuiste elogiado por el gran emperador Wei en la corte imperial. Has hecho que esos viejos que te menospreciaban te miraran bajo una nueva luz. Pero ahora pareces como si nada hubiera pasado. ¿Puedes dejar de estar tan tranquilo? Chen Qianxue negó con la cabeza. No hay nada de qué alegrarse. Además, no puedo llevarme todo el crédito. Sin tu ayuda, ¿cómo podría haber hecho algo así por mi cuenta? Y no olvides la lección de la última vez. La última vez que mencionó fue cuando imitó el cultivo inmortal, la desafortunada muerte de Qin Jiao. En ese momento, ella también eliminó las sectas demoníacas en Great Wei, pero Qin Jiao fue asesinado por los cultivadores de demonios restantes. Anuncios de Put Future. Murió demasiado apresuradamente. Ella también tuvo mucha mala suerte. La expresión de Qin Jiao se congeló. No esperaba que Chen Qianxue revelara su oscura historia. Sin embargo, pensándolo bien, parecía tener algún sentido. La última vez había sido demasiado descuidada. Al final, ella murió descuidadamente. Aunque sospechaba seriamente que el simulador de cultivo inmortal la estaba apuntando en secreto. Queridos lectores. Está leyendo en nuestro sitio de copia de contenido. Copie y busque este enlace https://bit.ly/3nsnqtr para apoyarnos. Sin embargo, si fuera un poco más cautelosa, incluso si el simulador la apuntara, había una alta probabilidad de que no hubiera grandes accidentes, ¿verdad? Incluso si hubiera accidentes, todavía tendría tiempo suficiente para solucionarlos, ¿verdad? Silbido. Dicho esto, la apariencia tranquila de Chen Qianxue era porque estaba pensando en el futuro. Pensando en las consecuencias por las que había que preocuparse. Qué cautelosa fue ella. Tan cautelosa que ni siquiera sintió la alegría de masticar los frutos de la batalla. Por otro lado, montaña salvaje, gran ciudad Ian, señor de la ciudad. El cultivo de estos cultivadores de demonios había sido sellado. Las personas que organizamos estaban listas para transportarlos a todos a la ciudad imperial. Es más, todos fueron transportados en naves voladoras y pudieron llegar a la ciudad imperial muy rápidamente. Un funcionario informó a Fu Xuangni. Sí. Fu Xuangni asintió. Dígales que si se encuentran con alguien bloqueando su camino, sin importar cuál sea su identidad, mátenlo de inmediato. No te reprimas. Todos estos cultivadores de demonios capturados deben ser transportados a la ciudad imperial. Ninguna persona puede quedarse atrás. Anuncios de Put Future. ¿Sí? El funcionario asintió pesadamente. No todos los cultivadores de demonios de la gran dinastía Wei que fueron sorprendidos desprevenidos pudieron ser asesinados. Algunos escaparon, mientras que otros fueron capturados. Los cultivadores de demonios capturados no fueron de mucha utilidad en Greatian City. El destino de estos cultivadores de demonios en Greatian City fue solo ser decapitados un día. Esto fue un desperdicio excesivo. Sin embargo, todos estos cultivadores de demonios tenían enfermedades mentales y sus manos estaban manchadas de pecados mortales. No había manera de someterlos. Además, Fu Xuangni no quería someterlos. Si pudiera someter a estos cultivadores de demonios que habían cometido innumerables pecados y darles la oportunidad de pasar página. Entonces, ¿quién podría darles a estas personas la oportunidad de volver a la vida después de haber sido asesinadas por estos cultivadores de demonios? Por lo tanto, para no desperdiciar a estos cultivadores de demonios, Fu Xuangni los envió a todos a la ciudad imperial. Sabía que Chen Qianxue necesitaba a estos cultivadores de demonios. Conocía la singularidad de la máscara misteriosa en manos de Chen Qianxue. Esa máscara misteriosa podría incluso devorar el embrión demonio de formación del alma del taoísta Blood Lotus.
Incluso el propio taoísta Blood Lotus fue devorado por esa máscara misteriosa. En tales circunstancias, ¿no sería muy fácil deshacerse de estos cultivadores de demonios? Además, podría permitir que esa máscara devorara aún más energía. Recuerdo Chen Qianxue me dijo que obtuvo un método de cultivo a través de la máscara misteriosa. Ella dijo que era una técnica de cultivo aterradora, y que todos los métodos de cultivo en el mundo del cultivo sumados ni siquiera podían compararse con ese método de cultivo, murmuró Fu Xuangni para sí misma. Chen Qianxue le había mencionado la técnica del demonio devorador del cielo y también mencionó la forma de obtener la técnica del demonio devorador del cielo. Le daré un pequeño favor, con ese favor, si ella vuelve a obtener parte de la técnica del demonio devorador del cielo, ¿eso significa que tiene algo que ver conmigo? Con esta pequeña relación, puedo tener la oportunidad de obtener la técnica del demonio devorador del cielo cuando el simulador calculó las recompensas. Fu Xuangni tenía muchas ganas de tocarle la barbilla, pero desafortunadamente, lo único que pudo agarrar fue su pico. De hecho, ella sabía eso si quería la técnica del demonio devorador del cielo. Sin embargo, Fu Xuangni también tenía su propio orgullo. Para ser honesta, estaba un poco avergonzada. Al final, mi piel es demasiado delgada, y lo más importante, si aprendí la técnica del demonio devorador del cielo de Chen Qianxue, y no de la recompensa, ¿puedo realmente usarla en la vida real? Fu Xuangni sintió que había una alta probabilidad de que no pudiera usarlo. Después de todo, ¿cómo podría el simulador de cultivo inmortal pasar por alto tal laguna jurídica? Fu Xuangni sintió que solo podría usarlo si el simulador la recompensaba. Capítulo 313. La Santa Doncella se hace cargo del país. 1. Traductor. Traducción en Deleuze Fantasy Editor. Traducción en Deleuze Fantasy. En el siguiente período de tiempo, no sucedió nada importante en toda la gran dinastía Wei. Quizás fue la purga de los cultivadores de demonios lo que impidió que los plebeyos sufrieran la masacre de los cultivadores de demonios. Como resultado, el territorio de la gran dinastía Wei era mucho más pacífico que antes. Esto, a su vez, provocó que las fortunas nacionales de la gran dinastía Wei aumentaran bastante. El aumento de las fortunas nacionales significó que disminuirían todo tipo de desastres naturales. La mayoría de los plebeyos de la gran dinastía Wei finalmente pudieron disfrutar de un momento de paz. 110 años, debido a que la gran dinastía Wei no ha tenido ningún desastre natural o provocado por el hombre en los últimos 2 años. La gran ciudad Yan y otras ciudades en las montañas desoladas no pudieron absorber a más personas en la gran dinastía Wei. Por lo tanto, cambiaron su enfoque a la vecina gran dinastía Yu. La gran dinastía Yu de al lado estaba en un estado mucho peor que la gran dinastía Wei. La gran dinastía Yu estuvo plagada de desastres naturales y provocados por el hombre durante todo el año. Si no fueran terremotos, serían inundaciones. Si no fueran langostas muriéndose de hambre, serían cultivadores demoníacos causando estragos. Anuncios de Put Future. Con el caos en la dinastía vecina, la gran ciudad Yan y las otras ciudades absorbieron una gran cantidad de refugiados. En las montañas desoladas, ya hay más de 10 ciudades de todos los tamaños. La ciudad más grande fue sin duda la gran ciudad Yan. El tamaño de la gran ciudad Yan era nada menos que el de la capital de la prefectura más próspera de la gran dinastía Wei. La ciudad más pequeña tiene decenas de miles de personas viviendo en ella, y estas ciudades más pequeñas se expanden continuamente. Debido a que estas ciudades pequeñas absorben continuamente un gran número de personas, si no se expanden, no habrá suficiente espacio para que viva la gente. A los 115 años, Fu Xuangni se está preparando para ingresar nuevamente al cultivo a puerta cerrada. Quiere pasar al 7º nivel de la etapa de establecimiento de fundación. De 120 años, Fu Xuangni ha estado en cultivo a puerta cerrada durante 5 años completos, pero el número 3 no ha llegado al 7º nivel de la etapa de establecimiento de fundación. Ella eligió entrar al cultivo a puerta cerrada por segunda vez. Tiene 125 años y ha estado cultivando a puerta cerrada durante otros 5 años. El número 3 ha llegado con éxito al 7º nivel de la etapa de establecimiento de fundación. Cuando salió del cultivo a puerta cerrada, se enteró de que Chen Qianxue y Qin Jiao ya habían llegado al 2º nivel de la etapa núcleo dorado. La brecha entre los tres no parecía haber disminuido mucho debido a su arduo trabajo. Esta fue la diferencia esencial en la base del cultivo inmortal. 130 años, han pasado otros 5 años. Nadie sabe dónde se filtró que el antiguo demonio taoísta Blood Lotus había librado una batalla de vida o muerte con la corte imperial de la gran dinastía Wei.
La mayoría de las dinastías en el mundo del cultivo inmortal han conocido la noticia de que la gran dinastía Wei sufrió muchas bajas. XT. La gran dinastía Wei se ha convertido en objeto de moralidad para muchas dinastías. En el mundo de cultivo inmortal del simulador, la gran dinastía Wei no es la dinastía más poderosa. La gran dinastía Wei ha caído repentinamente en la situación de estar rodeada por una manada de lobos. Hace medio mes, varios barcos mercantes de alta mar de la gran dinastía Wei desaparecieron misteriosamente. Incluso con el uso de talismanes de comunicación, no había forma de contactarlos. Fue solo hace 3 días que fueron descubiertos. Al final, no esperaba que todas las personas en estos barcos mercantes ya hubieran muerto. Hay que saber que había incluso algunos cultivadores inmortales en la etapa de establecimiento de la fundación en los barcos mercantes. Incluso si encontraran bestias demoníacas comunes en el mar, podrían lidiar con ellas. Sin embargo, todos murieron misteriosamente. También se encontraron rastros de combates en todos los barcos mercantes, y todas las mercancías en el río mercante habían desaparecido. La persona que tomó medidas parecía intentar crear la ilusión de que los piratas habían secuestrado los barcos. Desafortunadamente, la otra parte fue descuidada y dejó que la gente de la corte imperial encontrara las pistas. Anuncios de Put Future. La voz de Chen Qianxue era muy tranquila, pero le daba a la gente la sensación de que se avecinaba una tormenta. Después de 3 días de investigación, descubrimos que la fuerza que mató a las personas en los barcos mercantes y se llevó las mercancías en los barcos mercantes no fueron algunos piratas que se volvieron locos en el mar, ni fue algún cultivador de demonios que causó problemas. Fue el ejército de la dinastía Plumas Divinas el que atacó el barco mercante oceánico de nuestra gran dinastía Wei. Esto no es solo una provocación. Esto es abiertamente arrancarle los bigotes a la gran dinastía Wei. Quizás la otra parte ya haya hecho planes para iniciar una guerra con la gran dinastía Wei. Después de decir estas pocas palabras, la mirada del número 1 recorrió a las personas frente a ella. Frente a ella había un grupo de funcionarios judiciales. Todos estos funcionarios de la corte estaban de su lado. El tono de número 1 se detuvo y luego continuó. La otra parte está pisoteando los resultados de la gran dinastía Wei. Una vez que seamos indiferentes a este asunto, la gente de la dinastía Plumas Divinas solo tomará una pulgada y una milla. Una vez que tengamos la más mínima intención de retirarnos en este asunto, la otra parte solo empeorará aún más. Y también retrocederemos paso a paso. En ese momento, un funcionario de pelo blanco preguntó. Su Alteza, quiere decir. Número 1 dijo. Envía tropas para destruir el ejército de la dinastía Plumas Divinas. Mata cualquier amenaza que estuviera a punto de aparecer en la cuna. Este era el método en el que había pensado número 1. Este método era muy simple, pero muy efectivo. Pero un funcionario de aspecto gordo no pudo evitar aconsejar en voz baja. Su Alteza, si hacemos esto, ¿qué pasa si enojamos por completo a la dinastía Plumas Divinas y conducimos a una guerra total con la dinastía Plumas Divinas? ¿Qué debemos hacer? Cuando estábamos rodeando al taoísta Blood Lotus anteriormente, la dinastía ya había sufrido grandes pérdidas y aún no ha recuperado la mitad de su vitalidad. Y la fuerza de la dinastía Plumas Divinas no es inferior a la de la gran dinastía Wei. Su Alteza, no podemos actuar precipitadamente. ¿Este señor quiere decir que debemos soportarlo? La voz de Qin Jiao era excepcionalmente clara en la escena, también era excepcionalmente fuerte. Igual que Chen Tos. Tal como dijo Su Alteza la princesa heredera, una vez que lo soportemos, la otra parte solo tomará una pulgada y una milla. Capítulo 314. La santa doncella se hace cargo del país. 2. XT. Traductor. Traducción en Endless Fantasy Editor. Traducción en Endless Fantasy. El ministro gordo sugirió. Podemos enviar un enviado para comunicarse con el emperador de la dinastía Plumas Divinas, denunciar sus acciones y presionar al otro lado. Si ese es el caso, entonces deberían ponernos cara al Gran Wei. La cara no es algo de lo que puedas hablar, es algo por lo que puedes luchar, replicó Qin Jiao. Cuando dijiste eso, tu tono sonó incierto. ¿De verdad crees que te pondrán esta cara? El ministro gordo no supo qué decir porque lo que dijo el número 2 no estaba mal. Este ministro no estaba seguro de si la dinastía Plumas Divinas le daría la cara a la gran dinastía Wei. Después de todo, la fuerza de la otra dinastía no era mucho más débil que la de la gran dinastía Wei. Entonces, ¿por qué te pondrían cara solo por lo que dijiste? Al ver que nadie seguía hablando, número 2 miró por primera vez al número 1. Luego, ella inmediatamente se levantó. Número 2 dijo.
Apoyo la decisión de la princesa heredera. Debemos hacer retroceder a la gente de la dinastía Plumas Divinas. Solo golpeándolos hasta que sientan dolor sabrán que la gran dinastía Wei no es un perro o un gato cualquiera al que puedan venir y provocar. Además, ¿de verdad crees que incluso si no los derrotamos, la otra parte no encontrará una excusa para atacar a la gran dinastía Wei? No olvides que la tierra de la gran dinastía Wei es muy rica. La competencia entre dinastías es siempre sangrienta y sangrienta. Anuncios de Put Future. La otra parte puede hacer algo como robar caravanas de comerciantes y matar a todos. ¿Podría ser que la otra parte no haga algo aún más escandaloso? Cuando no había nadie para refutar o hacer otras sugerencias. Número 2 volvió a sentarse satisfecho. Número 1 dijo muy apropiadamente. Cuando vayamos a la corte mañana, informaré este asunto y esta decisión al padre. En la superficie, se decía que le estaba informando al padre, pero en realidad, el número 1 estaba preguntando a todos los presentes. Les estaba pidiendo que promovieran activamente el despliegue de tropas mañana. ¿Sí? Todos dijeron apresuradamente al unísono. Poco después, estas personas comenzaron a irse una tras otra. Al final, solo quedaron el número 1 y el número 2. Número 2 tomó una taza de té y bebió un sorbo de té espirituoso para humedecer su garganta reseca. Miró al número 1 con curiosidad y preguntó. Lógicamente hablando, no deberías haber tomado la iniciativa de proponer el despliegue de tropas normalmente. ¿Por qué te has vuelto tan radical esta vez? Número 1 no ocultó nada y explicó. Porque no tenemos otra opción. Si no queremos ser pasivos, solo podemos tomar la iniciativa de atacar. El número 2 volvió a preguntar. Entonces ¿estás seguro de que la llamada dinastía de las plumas divinas lanzará un ataque a gran escala contra la gran dinastía Wei en el futuro? ¿Crees que no será así? Número 1 no respondió a esta pregunta pero hizo otra pregunta a cambio. Ja. Si yo fuera el emperador de la dinastía Plumas Divinas, definitivamente no dejaría pasar esta oportunidad. Por ejemplo, si yo fuera el maestro de una secta y descubriera que muchos de los superiores de la secta de al lado habían muerto, y la secta de al lado también tenía muchos tesoros extraños. Número 2 no lo ocultó y dijo. Entonces definitivamente pensaré en una manera de anexar esa secta de una sola vez. Después de todo, el mundo del cultivo es así. Incluso si se trata de una secta de cultivo justo, sigue siendo la ley de la jungla y la supervivencia del más fuerte. Número 1 preguntó con una sonrisa. Ya que ya tienes una respuesta, ¿por qué sigues preguntándome? Al escuchar esto, número 2 le tocó la nuca. Anuncios de Put Future. Esta era una acción habitual suya. Número 2 se rió entre dientes y dijo. Después de todo, esta es la primera vez en todos estos años que escucho palabras tan radicales de tu boca. Pensé que habías sido poseída por alguien. Número 1 le puso los ojos en blanco en respuesta a sus burlas sin sentido. Pronto llegó el día siguiente. Ese día, Chen Qianxue le contó al emperador de la gran dinastía Wei sobre este asunto y su decisión, tal como lo había dicho ayer. Luego, los ministros de su lado se destacaron uno tras otro, expresando su apoyo a la idea de la princesa heredera. Sin embargo, estos ministros todavía estaban un poco preocupados, pero lo que los sorprendió fue su majestad no lo rechazó. En cambio, asintió. En la corte imperial, Chen Fengyin dijo. Dado que la dinastía Plumas Divinas se atreve a invadir el Gran Wei, que paguen el precio. Chang Ning, tú decidirás este asunto. Haré los arreglos para que tengas algo de poder militar. En ese momento, tendrás derecho a movilizar el ejército de la gran dinastía Wei. Todos los funcionarios de la corte imperial quedaron estupefactos. Su majestad no solo no rechazó la propuesta de la princesa heredera de devolver diente por diente, incluso le dio poder militar a la princesa heredera. Esto era poder militar. Silbido. Incluso el anterior príncipe heredero de la gran dinastía Wei, que ya había muerto, no tuvo la oportunidad de tocar el poder militar. Ahora, la primera princesa heredera en la historia de la gran dinastía Wei tenía el poder militar en sus manos. Esto fue increíble. Incluso número 1 se sorprendió un poco, pero rápidamente recuperó la compostura. Bajo la mirada de todos los funcionarios civiles y militares, dijo respetuosamente. Acepto sus órdenes. Después de que terminó la reunión en la corte, en el camino de regreso, la vieja abuela que rara vez hablaba habló de repente. Estaba hablando tanto con el número 1 como con el número 2. Ella dijo. El emperador está a punto de perder el control de su cultivo. Capítulo 315. La santa doncella se hace cargo del país. 3. Traductor. Traducción en Endless Fantasy Editor. Traducción en Endless Fantasy. El tono de la abuela estaba lleno de emoción.
Esta frase los sorprendió a ambos. ¿No puedes suprimir tu cultivo? El número 2 no pudo evitar preguntar. Mayor, ¿estás hablando del emperador de la gran dinastía Wei? La abuela respondió. ¿Hay un segundo emperador en la gran dinastía Wei? Número 1 de repente se dio cuenta y dijo pensativamente. No es de extrañar que mi padre me haya dado plena autoridad para manejar este asunto, en otras palabras, es muy probable que mi padre haya tenido la oportunidad de abrirse paso. Definitivamente tomará más de 1 o 2 años para que la etapa del alma naciente llegue al reino de los semidioses. Solo el proceso de avance puede llevar no menos de 10 años. Y durante el proceso de avance, el padre no podrá tomarse el tiempo para hacer otras cosas. Cuando escuchó esto, número 2 abrió mucho los ojos con incredulidad. Anuncios de Put Future. Parecía haber pensado en algo. Si tu padre realmente se está preparando para pasar a la etapa de formación del alma, entonces no podrá asistir a la corte imperial durante muchos años. Número 1 asintió. Creo que sí. Silbido. Luego respiró hondo. De repente se emocionó. ¿No significa eso que pronto te convertirás en el emperador del Gran Wei? La boca del número 1 se torció. Si alguien con buenas intenciones escuchara sus palabras, los memoriales para acusarlo se acumularían como una montaña. Además, ¿cómo puede ser tan sencillo? Solo has sido princesa heredera durante unas pocas décadas y quieres ascender al trono. La abuela también interrumpió. La gran posibilidad es que usted esté a cargo del país. Después de todo, si un emperador no tiene tiempo para hacerse cargo de la dinastía, definitivamente hará que su sucesora, la princesa heredera, tome su lugar para supervisar el país por un período de tiempo. Sin embargo, también existe la posibilidad de que el emperador de la gran dinastía Wei invite a esos ancestros a salir. No olvides que esos emperadores retirados de la gran dinastía Wei todavía están vivos. Es solo que la posibilidad no es alta. Después de todo, esos tipos están cansados de ser emperadores. En sus mentes, lo único en lo que pueden pensar es en cultivar la inmortalidad. Número 1 sonrió. Simplemente deja que la naturaleza siga su curso. Queridos lectores. Está leyendo en nuestro sitio de copia de contenido. Copie y busque este enlace https://tinjurl.com/39hpcn6j para apoyarnos. A los 131 años, después de tener parte del poder militar para movilizar el ejército, número 1 movilizó inmediatamente a la armada de la gran dinastía Wei, que contaba con nada menos que 10.000 personas. Le pidió a esta armada que se hiciera pasar por el grupo mercantil de la gran dinastía Wei y atrajera a la armada de la dinastía Plumas Divinas para que apareciera. No se sabía si era porque la gran dinastía Wei había sido discreta durante estos años de descanso y recuperación, lo que les hizo pensar que la gran dinastía Wei era fácil de intimidar. La armada de la dinastía Plumas Divinas, que atacó al grupo mercantil Gran Wei en realidad fue atraída. Lo que no sabían era que lo que les dio la bienvenida no fueron los barcos mercantes llenos de tesoros, sino los soldados de la marina de la gran dinastía Wei. Anuncios de Put Future. La batalla naval duró menos de medio día antes de que la armada de la dinastía Plumas Divinas fuera completamente aniquilada. En el mismo año, la dinastía Plumas Divinas pareció sentirse provocada y envió un enviado a la gran dinastía Wei para exigir una explicación a la gran dinastía Wei. Sin embargo, la persona que recibió a este enviado fue el número 2. La actitud inflexible del número 2 hizo que la expresión del enviado se volviera fea. Sintió que había sido humillado. Año 132, cuando el enviado de la dinastía Plumas Divinas regresó a la dinastía, informó a su majestad la humillación que había recibido. Lo que lo puso incrédulo fue que aunque el emperador de la dinastía Plumas Divinas estaba enojado, no lo expresó demasiado. El enviado se sorprendió al descubrir que su emperador era realmente cobarde en este asunto. Entonces, ¿por qué su majestad provocó a la gran dinastía Wei? ¿Por qué reveló su mano? A los 135 años, ocurrió un evento que conmocionó a toda la gran dinastía Wei. Frente a todos los funcionarios civiles y militares, su majestad, el actual emperador de la gran dinastía Wei, les dijo que había llegado la oportunidad de pasar a la etapa de formación del alma. Chen Fengyin les dijo que necesitaba ingresar al cultivo a puerta cerrada durante 20 años para poder avanzar a la etapa de formación del alma. En ese caso, en el futuro, la gran dinastía Wei tendría 2 expertos supremos en la etapa de formación del alma.
Una vez que la corte imperial de la gran dinastía Wei tenga un experto supremo más en la etapa de formación del alma, las grandes pérdidas sufridas por el daoísta Blood Lotus durante el cerco serán compensadas hasta cierto punto. Todos los ministros están conmocionados. XT. En la gran dinastía Wei, los rostros de todos los funcionarios civiles y militares se llenaron de conmoción. Se sorprendieron de que su emperador fuera a abrirse paso en este momento crítico, y también se sorprendieron por la base de cultivo inmortal de su emperador. Hay que saber que el emperador, Chen Fengyin, no tenía ni 1500 años. El número de cultivadores de la etapa de formación del alma que tenían menos de 1500 años se podía contar con una mano en todo el mundo del cultivo inmortal. Definitivamente no eran más de 3. Debe saberse que la encarnación del patriarca de la gran dinastía Wei solo llegó a la etapa de formación del alma cuando tenía más de 3000 años. Su majestad fue más de 1000 años antes que el patriarca. Había otro asunto más importante. Si su majestad necesitara reclusión durante 20 años, durante este período de tiempo, ¿quién estaría a cargo de toda la gran dinastía Wei? En este momento, la voz de Chen Fengyin continuó sonando. Durante estos 20 años de mi reclusión, la princesa heredera se hará cargo de mis deberes y supervisará toda la gran dinastía Wei. Durante estos 20 años, la princesa heredera tendrá todo el poder que yo tenga. Si alguien ofende su posición o su derecho a hablar, la princesa heredera tiene derecho a matar primero e investigar después. Si pasa algo, me haré responsable 20 años después. Capítulo 316. La santa doncella se hace cargo del país. 4. Traductor. Traducción en Endless Fantasy Editor. Traducción en Endless Fantasy. Cuando se pronunciaron estas palabras, toda la corte imperial guardó silencio. Cada palabra resonó en las mentes de los funcionarios civiles y militares. La princesa heredera se hará cargo del país. ¿La princesa heredera tendrá el mismo poder que su majestad en los próximos 20 años? ¿Y esta era una princesa heredera? ¿Esto era apropiado? Un viejo funcionario que parecía viejo se destacó, temblando. Teniendo en cuenta su edad tenía al menos unos cientos de años y su cultivo no era particularmente alto. Probablemente dependió de algunas pastillas medicinales para sobrevivir durante tanto tiempo. La voz de este viejo funcionario era como un fuelle, como una vela al viento. Nadie sabía cuándo caería repentinamente. Su majestad la princesa heredera solo ha sido la princesa heredera de Gran Wei durante unas pocas décadas. Ella no entiende del todo lo que se necesita para ser la princesa heredera. ¿Cómo podemos dejar que la princesa heredera supervise todo el Gran Wei en nombre de su majestad? Esto demostró que este viejo funcionario parecía tener mucha autoridad y era muy respetado en la corte imperial. Al menos entre las personas presentes, él fue el único que se atrevió a destacar y decir estas palabras. Ya he tomado una decisión. Mi querido ministro, no hace falta que diga nada. Anuncios de Put Future. Chen Fengyin no le puso las cosas difíciles a este viejo ministro que moriría repentinamente en cualquier momento. Agitó la mano y dijo. Ya no puedo suprimir mi nivel de cultivo actual. También me comuniqué con algunos ancestros imperiales de antemano. No están dispuestos a ayudarme a gestionar la gran dinastía Wei. Además de que la princesa heredera me ayude a administrar la gran dinastía Wei, ¿a quién más puedo hacer? ¿Podría ser quieres que deje que otros príncipes se hagan cargo del Gran Wei? El viejo funcionario quedó atónito y se retiró lentamente. No dijo nada más. Ya había dicho esto. El número 1 se haría cargo de Great Wei durante los próximos 20 años. Básicamente, eso era un trato cerrado. Nadie se atrevió a aceptar la última sentencia de su majestad. Una vez que se siguió esa frase, ¿significaba que tenía otras intenciones? ¿Significaba que quería sembrar discordia entre los miembros de la familia real? Nadie podría soportar que le tiraran estos pocos sombreros. En ese momento, las personas más felices eran, naturalmente, las personas del campamento del número 1. Sin embargo, todos eran un grupo de viejos zorros. No revelaron la emoción y la sorpresa en sus corazones en la superficie. En cambio, lo escondieron en el fondo de sus corazones. Solo hubo una excepción. Número 2. La sonrisa en el rostro del número 2 era más brillante que la de cualquier otra persona. Era como si todos los pensamientos de su corazón estuvieran escritos en su rostro. No fue porque su cociente emocional fuera demasiado bajo. Fue porque número 2 creía que en el mundo del simulador no había necesidad de ser tan astuto e intrigante. ¿Qué tan agotador sería eso? La número 2 en el simulador de cultivo inmortal había liberado por completo sus instintos naturales.
La reunión de hoy de la corte imperial fue un poco más larga de lo habitual. Fue solo por la tarde. La multitud se dispersó. Anuncios de Put Future. Sin embargo, Chen Qianxue se quedó atrás. En el salón principal, solo quedaron Chen Fenyin y Chen Qianxue, este padre e hija. Changning, no te quedes ahí. Siéntate a mi lado. El pensamiento divino de Chen Fenyin se movió, y una gran silla dorada con un dragón de inundación tallado en el respaldo apareció de la nada junto a la silla del dragón. Habló con el número 1 a continuación. Número 1 se acercó obedientemente y se sentó en silencio en la gran silla a su lado. Miró la expresión tranquila del número 1. Chen Fenyin no pudo evitar suspirar. Si Wei Qian todavía estuviera vivo, definitivamente estaría tan emocionado que sería incoherente si se le permitiera supervisar el país durante 20 años. Pero Changning, eres diferente a él. Tu tranquilidad ha superado mis expectativas. Parece que no hay nada en este mundo que pueda sorprenderte tanto. Cuando habló con número 1, el tono de Chen Fenyin no tenía ninguna dignidad ni ningún sentido de opresión. Era como si un padre y una hija corrientes estuvieran charlando sobre asuntos familiares. Si el hermano mayor del emperador todavía estuviera vivo, no estaría demasiado emocionado, respondió número 1 con modestia. Incluso algunos de los ministros a menudo elogian al hermano mayor del emperador por su extraordinario porte y talento como monarca benévolo. Chen Fenyin se rió a carcajadas. Entonces estás equivocado. Esos tipos son buenos para complacerme. ¿No puedo devolverle el favor a ese Bratua Qian? Después de reír un rato, Chen Fenyin contuvo ligeramente la sonrisa en su rostro. De repente entrecerró los ojos y formuló una pregunta aterradora. Changning, ¿sabes por qué no te metí en la cárcel? Si número 2 estuviera aquí, definitivamente se sorprendería hasta el punto de que sus ojos se agrandarían. Porque esta frase significaba que Chen Fenyin nunca había sido mantenido en la oscuridad. Chen Fenyin, el emperador, sabía todo lo que habían hecho el número 1 y el número 2. Incluso había planeado matar a la princesa heredera anterior. Cuando hizo esta pregunta, Chen Fenyin observó la expresión del número 1. Sin embargo, lo que lo sorprendió fue. La expresión de Chen Qianxue era muy tranquila. Era como si sus palabras no causaran ninguna agitación en el corazón de Chen Qianxue. XT. ¿Por qué no podías soportar separarte de mí, padre? Chen Qianxue no sentía que un desastre fuera inminente. Preguntó con curiosidad como si estuviera charlando con Chen Fenyin. Solo la mitad es correcto. Chen Fenyin cerró los ojos como si estuviera recordando algo. Después de esperar mucho tiempo, abrió los ojos. Realmente no podría soportar separarme de una hija tan extraordinaria. No podía soportar meterte en prisión sin piedad y ordenar tu ejecución. Sin embargo, hay otra razón. Capítulo 317. La Santa Doncella se hace cargo del país. 5. Traductor. Traducción en Deles Fantasy Editor. Traducción en Deles Fantasy. Tu hija está escuchando. Eres muy parecido a mí, demasiado parecido. Si no fueras mujer, incluso pensaría que eres mi reencarnación. Estás tallado en el mismo molde. Chen Fenyin dijo algo que sorprendió a Chen Qianxue. Chen Fenyin continuó. Sin embargo, todavía no tienes experiencia. Lo hice incluso más limpiamente que tú en aquel entonces. Incluso tu abuelo todavía no sabe que fui yo quien lo hizo. Estas pocas palabras finalmente causaron algunas ondas en el corazón de Chen Qianxue. Aunque este emperador del Gran Wei no dijo claramente de qué se trataba, cualquier persona normal podría adivinarlo. Número 1 no esperaba que su padre fuera una persona tan despiadada. En otras palabras, Chen Fenyin pudo convertirse en el emperador del Gran Wei y había hecho cosas similares al número 1. Anuncios de Put Future. ¿Lo hizo aún más limpiamente? Quizás sea porque comencé esto malo, provocando que mis descendientes pusieran un pie en el camino sin retorno. Chen Fenyin suspiró levemente. Sin embargo, no me arrepiento. Esta es la segunda razón. Aparte de mí, eres el único que sabe sobre este asunto. Durante los 20 años que llevo recluido puedes hacer lo que quieras. Si encuentra una existencia incomparable, llame a los antepasados. Si un ancestro no es suficiente, llama a los otros ancestros. Aunque ya no les importa el estado, si el clan Chen del Gran Wei está en peligro de ser exterminado, igualmente regresarán. Chen Qianxue asintió. Entiendo. Bien. Chen Fenyin agregó. No confíes demasiado en esas sectas de cultivo inmortal. El mundo del cultivo inmortal está lleno de engaños. No se puede confiar en nadie al 100%. Sin mencionar esos viejos zorros de las sectas de cultivo inmortal. No los miréis como si estuvieran dispuestos a morir por el camino recto.
No los mires como si realmente fueran a hacer eso. Eso es porque la gran corte imperial Wei los está reprimiendo. Por eso son tan obedientes. Pero una vez que el poder de la corte imperial disminuya y las sectas se fortalezcan, su amenaza a la dinastía no será inferior a esas sectas demoníacas, y no será inferior a esos cultivadores de demonios. Chen Qianxue asintió de nuevo. Entiendo. El día siguiente, el emperador del Gran Wei, Chen Fengyin, estaba oficialmente en cultivo a puerta cerrada, y Chen Qianxue estaba oficialmente a cargo del país. Esta noticia fue como un huracán que arrasó toda la gran dinastía Wei en un período de tiempo muy corto. Casi todo el mundo lo sabía. Su Majestad se dedicará al cultivo a puerta cerrada para abrirse paso. Una poderosa figura de una secta en el reino del alma naciente no pudo evitar sentir un escalofrío en su corazón. Lentamente respiró, solo entonces calmó los pensamientos fluctuantes en su corazón. La familia imperial tendrá un segundo experto en la etapa de formación del alma. El trono de la gran dinastía Wei, debido al avance de su majestad, puede durar al menos otros 1000 años. Afortunadamente nuestro Valle de Bambú Nube no es enemigo de la gran dinastía Wei. De lo contrario, al enfrentarnos a dos figuras poderosas en la etapa de formación del alma, no podríamos resistir. Quizás en menos del tiempo que tarda en quemarse una varita de incienso, la otra parte podría acabar con decenas de miles de discípulos en nuestro Valle de Bambú Nube de un solo golpe. XT. ¿Qué? ¿El gran emperador Wei irrumpió en reclusión y esa princesa heredera está a cargo del país? Maldita sea. Esa princesa heredera una vez trazó un plan contra la secta demoníaca, y todavía tenemos que recuperar el 20% de nuestra vitalidad. Anuncios de Put Future. ¿Ahora esta chica está a cargo del país? Un cultivador de demonios de la gran dinastía Wei no pudo evitar rechinar los dientes. ¿Entonces no tendremos ninguna posibilidad de atacarla? Su Alteza la princesa heredera se está apoderando del país. ¿Está realmente bien? Se dijo que la princesa heredera solo cumplió 100 años este año, y ella es la princesa heredera a cargo del país. Ya es una fantasía para una mujer convertirse en princesa heredera. ¿Ahora quiere apoderarse del país? Asombroso. Esta es una decisión tomada por las importantes figuras mencionadas anteriormente. ¿Qué tiene que ver con nosotros, los plebeyos? Además, ¿no es suficientemente bueno lo que Su Alteza la princesa heredera ha hecho todos estos años? Así es. La princesa heredera ha reprimido a todos los cultivadores de demonios de la dinastía hasta el punto de que ni siquiera pueden levantar la cabeza. En el pasado, ¿quién podría hacer tal cosa? Quien está exactamente a cargo de la gran dinastía Wei no tiene mucho que ver con nosotros. No hablemos más de eso. El trigo de los campos aún no ha sido cortado. Las sectas ortodoxas de cultivo inmortal, los cultivadores de demonios y los plebeyos tuvieron reacciones diferentes ante la toma de control del país por parte de Chen Qianxue. Esto se debía a que sus posiciones eran diferentes. La noticia de que Chen Qianxue se hizo cargo del país incluso se extendió a Savage Mountain. Se extendió a los oídos de la gente de Greatian City y otras ciudades. La gente de la desolada cordillera estaba feliz de que Chen Qianxue pudiera apoderarse del país. Esto se debió a que sabían que la razón por la cual se podían construir la gran ciudad y otras ciudades, la contribución del señor de la ciudad Fu fue la mayor, y la contribución de la actual princesa heredera fue la segunda. Así es. Fu Xuangni no ocultó la ayuda de Chen Qianxue a las ciudades de la montaña salvaje, y no había necesidad de ocultarla. Fu Xuangni incluso publicó este asunto y lo escribió en los materiales didácticos de la academia. Ella le hizo saber a la gente de las ciudades de Savage Mountain que todavía tenían un gran benefactor, y ese era Chen Qianxue. 135 años. Fu Xuangni suspiró. En solo 135 años, ella puede controlar toda la gran dinastía Wei. ¡Qué impactante! Ella es realmente digna de ser la secta de la espada santa doncella del espíritu. Capítulo 318. Las herramientas humanas llegan al tercer nivel de la etapa del núcleo dorado. 1. Traductor. Traducción en Deleuze Fantasy Editor. Traducción en Deleuze Fantasy. Aunque el punto de partida de Chen Qianxue era realmente muy alto, no todos podían ser como ella y alcanzar ese nivel. Poder controlar la gran dinastía Wei en tan poco tiempo. Si él y Chen Qianxue intercambiaran sus identidades. Fu Xuangni sintió que no tenía muchas posibilidades de poder hacerse cargo del país a la edad de 135 años. Ni siquiera tenía la confianza para convertirse en la princesa heredera femenina en la historia de la gran dinastía Wei. Fu Xuangni sintió que había una brecha entre ella y Chen Qianxue. Por supuesto, ella no estaba celosa de Chen Qianxue.
Estaba muy emotiva en su corazón. Según el sentido común, cuanto mayor es el poder, mayor es la responsabilidad. Ahora que Chen Qianxue está a cargo del país, significa que mucha presión que nunca antes había experimentado se acumula sobre su cabeza. Tiene que soportarlo sola. Fu Xuanni nunca antes había sido emperador. No sabía qué tipo de presión enfrentaría un emperador. Sin embargo, ella lo pensó. Ella estaba en las montañas desoladas, administrando más de una docena de ciudades. Ya era extremadamente agotador. En toda la gran dinastía Wei, ¿cuántas ciudades hubo? ¿Unos cientos de ciudades? ¿O incluso más de 1000 ciudades? Anuncios de Put Future. Solo pensar en ello en su mente era como tener una piedra en su corazón. Le dificultaba respirar. Olvídalo, es inútil pensar tanto. No es como si estuviera a cargo del país. Fu Xuanni se rió y negó con la cabeza. Bajó la cabeza y miró su cuerpo de pájaro. Se dijo a sí misma. Cuando llegue a la etapa del núcleo dorado, puedo transformarme en mitad bestia, mitad humana, y cuando llegue a la etapa del alma naciente, puedo transformarme completamente en un humano. ¿Por qué es tan difícil el sistema de cultivo de las bestias demoníacas? ¿Y por qué poderosas bestias demoníacas pueden transformarse en humanos? ¿Y las personas poderosas no pueden transformarse en bestias demoníacas? Fu Xuanmi parecía haber encontrado un punto ciego, pero no tuvo problemas en este aspecto. Este pensamiento solo permaneció en su mente por un momento antes de tirarlo a la basura. Seguía siendo la misma frase. No tenía mucho que ver con ella y ni siquiera se molestó en pensar en ello. XT. Eso fue porque no solo sería una pérdida de tiempo, sino que incluso podría afectar su estado de ánimo. ¿Qué pasaría si apareciera un demonio mental debido a la duda en su corazón? Sería muy vergonzoso. Gran dinastía Wei. En el Palacio Imperial. Durante el primer mes que Chen Qianxue estuvo a cargo del país, no usó su monstruoso poder para hacer nada trascendental. Solo preguntó a algunos de los funcionarios cómo podía gestionar con seguridad una dinastía. Esos funcionarios vieron que ella no se volvía arrogante porque estaba a cargo del país. En cambio, estudió humildemente. Inmediatamente, más de la mitad de las preocupaciones en sus corazones desaparecieron. De hecho, a la mayoría de los funcionarios les preocupaba si una princesa heredera podría gestionar bien una dinastía. ¿Era esta princesa heredera demasiado arrogante? Sin embargo, dada la situación actual, parecían estar pensando demasiado. La princesa heredera Changning seguía siendo muy destacada. Todavía era muy humilde. Anuncios de Put Future. Por lo tanto, algunos de los funcionarios del Palacio Imperial comenzaron a enseñarle a Chen Qianxue cómo administrar un país, enseñarle algo de etiqueta de emperador y algunas palabras y acciones. Era una apariencia armoniosa. Un mes después, Chen Qianxue comenzó a acudir a la corte imperial para gobernar. Había vivido durante tantos años e imitado el cultivo inmortal tantas veces. Esta fue la primera vez que se sentó en el trono del dragón en el Palacio Imperial de la gran dinastía Wei. Si no fuera por el hecho de que vestía la ropa de la princesa heredera, realmente podría parecer la emperatriz de una dinastía. Afortunadamente, la primera vez que se sentó en el trono del dragón en la corte imperial, Chen Qianxue no hizo el ridículo. La sesión judicial transcurrió sin contratiempos. Terminó perfectamente. Después de que terminó la sesión de la corte, aunque la expresión de Chen Qianxue no cambió mucho, se podía ver un rastro de fatiga en sus ojos. Solo quedaban Chen Qianxue y Qin Jiao en el salón principal. La razón por la que Qin Jiao se quedó fue que Chen Qianxue se lo pidió. Finalmente, ya no había un grupo de ancianos por ahí. Qin Jiao de repente no tuvo nada de qué preocuparse. Miró a Chen Qianxue desde el trono del dragón, sonrió y subió las escaleras. Si fuera cualquier otra persona, sería una gran falta de respeto. Otros ni siquiera tuvieron las agallas para hacer tal cosa, pero Qin Jiao sí. Qin Jiao se sentó en el apoyabrazos del trono del dragón y luego se levantó con el ceño fruncido. Ella refunfuñó con disgusto. ¿Por qué es tan incómodo el reposabrazos del trono del dragón? Chen Qianxue cubrió el cansancio de sus ojos. Levantó la cabeza y miró a Qin Jiao. Ella sonrió impotente. Esta acción tuya es suficiente para arrastrarte y decapitarte docenas de veces. Jeje, definitivamente no puedes soportar decapitarme. Qin Jiao se rió sin ninguna preocupación en el mundo. ¿Cómo se siente ser emperador? Es bastante agotador. Es más agotador de lo que imaginaba, dijo Chen Qianxue. Especialmente cuando estoy peleando con un grupo de viejos zorros que han vivido durante cientos o incluso miles de años en la corte imperial. Es agotador. Qin Jiao chasqueó la lengua. Lo dices como si no fueras un viejo zorro que ha vivido mucho tiempo. En efecto.
Aunque Chen Qianxue tenía poco más de 100 años ahora, todavía era candidata para la máquina de simulación. Ella ya había simulado la vida de innumerables cultivadores inmortales. Todos los años que Chen Qianxue había simulado las vidas de los cultivadores inmortales sumados probablemente serían más de 1000 años de experiencia. Aunque al menos la mitad de la experiencia aquí fue algo repetitiva. Capítulo 319. Las herramientas humanas llegan al tercer nivel de la etapa del núcleo dorado. 2. Traductor. Traducción en Endless Fantasy Editor. Traducción en Endless Fantasy. Sin embargo, esto no impidió que Chen Qianxue fuera un viejo zorro. En la corte imperial, eran solo un grupo de viejos zorros charlando entre ellos. Al menos a los ojos de Qin Jiao, era así. Tiene 136 años, el tiempo de un año pasó muy rápido. Sin embargo, en este año, la gran dinastía Wei que asumió Chen Qianxue no parecía tener grandes problemas. 137 años, Fu Xuangni todavía está recluido, preparándose para avanzar al octavo nivel de la etapa de establecimiento de fundación. Ese mismo año, la noticia de que una princesa heredera se hizo cargo de la gran dinastía Wei se extendió a otras dinastías. Esto provocó que las dinastías cercanas a la gran dinastía Wei volvieran a tener pensamientos extraños. Una ciudad fronteriza de la gran dinastía Wei fue atacada por un país vecino. Aunque los guardias de la ciudad bloquearon el ataque del enemigo, también perdieron mucha mano de obra. La noticia se transmitió poco a poco y pronto Chen Qianxue se enteró. Aquí viene de nuevo. Chen Qianxue respiró hondo. La última vez, sintió que la gran dinastía Wei estaba muy debilitada para poder lidiar con el daoísta Blood Lotus, por lo que quería probar el resultado final de la gran dinastía Wei. Anuncios de Put Future. Esta vez debería ser porque mi padre está recluido y yo estoy a cargo del país. Ella piensa que yo, la princesa heredera, soy fácil de intimidar, por lo que quiere volver a probar los resultados de la gran dinastía Wei, ¿verdad? Incluso con los ojos cerrados, podía adivinar los pensamientos de los enemigos invasores. Por supuesto, Chen Qianxue no se sorprendió demasiado. La ocurrencia de este tipo de cosas ya estaba dentro de sus expectativas. Sería extraño que este tipo de cosas no sucedieran. Haría que la gente sospechara que las dinastías ambiciosas junto a la gran dinastía Wei estaban tramando en secreto algo que no se podía ver a la luz. Afortunadamente, el otro lado no pudo contenerse. Parecía que no estaban tramando algo que no se pudiera ver a la luz, al menos ese era el caso por ahora. ¿Qué crees que deberíamos hacer? Chen Qianxue volvió la cabeza y le preguntó a Qin Jiao. Qin Jiao respondió con mucha decisión. Como la última vez, véngate. Después de una pausa, continuó. Pero esta vez, deberíamos hacerlo aún más despiadadamente que la última vez. Es mejor resolver las pérdidas sufridas por esa ciudad fronteriza y luego pedirle a esa dinastía una gran cantidad de compensación. ¿Compensación? Chen Qianxue no pudo evitar quedarse atónito. No esperaba que a Qin Jiao se le ocurriera una idea tan tortuosa. Así es una compensación. Qin Jiao resopló. Del tipo que les duele el corazón. El día siguiente, cuando Chen Qianxue acudió a la corte una vez más, no fue necesario que ella mencionara este asunto. Ya había un general con mal genio. No pudo evitar destacarse e invitar tropas a resistir la invasión de los países vecinos. Su Alteza. La dinastía Plumas Divinas ha provocado una vez más nuestra gran dinastía Wei. Esta vez, incluso atacaron la gran ciudad Wei. Para resistir su ataque, hemos perdido cientos de soldados. XT. Este general rechinó los dientes y parecía muy enojado. Este general está dispuesto a ir a la guerra y destruir el ejército de la dinastía Plumas Divinas. Permítalo, Alteza. Chen Qianxue frunció el ceño. Se dio cuenta de que el general no tenía otras intenciones cuando dijo estas palabras. Sin embargo, el tono del general era como si estuviera tratando de enseñarle algo. Anuncios de Put Future. Puede que a Chen Qianxue no le importe, pero los otros funcionarios de la corte no pudieron contenerse. General Ou, ¿sabe que existe una diferencia entre antigüedad e inferioridad? ¿Le está enseñando a Su Alteza cómo hacer las cosas? Un funcionario civil habló con calma. El general de apellido Ou estaba a punto de enfurecerse cuando de repente se dio cuenta de que las palabras que acababa de decir eran de hecho algo inapropiadas. Quizás este funcionario civil no estaba aprovechando la oportunidad para reprenderlo, sino para recordárselo. Inmediatamente se disculpó. Su Alteza, estaba demasiado impaciente en mi corazón y hablé con rudeza. Su Alteza, por favor castígueme. Está bien. Chen Qianxue sacudió la cabeza y miró a los funcionarios y luego dijo. Para resistir al enemigo, cientos de soldados murieron.
La ansiedad del general Ou es comprensible. Funcionarios, ¿qué opinan de la sugerencia del general Ou? Cuando ella lanzó esta pregunta, los funcionarios civiles y militares tuvieron reacciones diferentes. Se miraron por un momento antes de que alguien finalmente se levantara. Cuando una persona se levantaba, más y más personas se levantaban. Sus opiniones también eran completamente diferentes. Algunas personas estuvieron de acuerdo con la sugerencia del general Ou y sintieron que deberían enviar tropas de inmediato para luchar contra la dinastía Plumas Divinas nuevamente y cortar los dedos que estaban extendidos desde el otro lado. Solo haciendo saber a la dinastía Plumas Divinas que la gran dinastía Wei no era fácil de convencer podrían hacer dudar al otro lado. Solo entonces la gente de la dinastía podría establecerse. Si bien algunas personas estuvieron de acuerdo, naturalmente hubo personas que no estuvieron de acuerdo. Sintieron que la gran dinastía Wei no era adecuada para iniciar una guerra con la dinastía Plumas Divinas porque esta vez era completamente diferente a la última. La última vez, las dos dinastías estaban solo en el océano. Si hubiera un poco de fricción, el otro lado solo perdería unos pocos miles de personas. Esta vez, el enemigo que atacó la gran ciudad Wei había perdido muchos días. Si los mataran a todos, sería un conflicto irreconciliable. A veces, lo único que podía aplastar al camello era una pajita. Si este asunto provocó que las dos ciudades imperiales fueran a la guerra. Ese sería el momento en que la gente realmente moriría. Por supuesto, aquellos que no querían iniciar una guerra no querían tener paciencia. En cambio, sintieron que deberían cambiar sus formas de reprimir la dinastía Plumas Divinas. Por ejemplo, cortar el comercio con la dinastía Plumas Divinas. Capítulo 320. Las herramientas humanas llegan al tercer nivel de la etapa del núcleo dorado. 3. Traductor. Traducción en Deleuze Fantasy Editor. Traducción en Deleuze Fantasy. La gran dinastía Wei era rica en recursos. Muchas ciudades en la frontera de la dinastía Plumas Divinas tuvieron que depender de la gran dinastía Wei para venderles productos. Si la gran dinastía Wei cortó el comercio con la otra parte, este tipo de cosas era algo que la otra parte no quería ver en absoluto. Los dos bandos, que tenían opiniones diferentes, comenzaron a pelear entre sí en la corte imperial. Tienes tus propias opiniones. Tengo mis propias opiniones. Chen Qianxue estaba acostumbrado a esta situación. No lo discutió con el grupo de ministros bajo su mando. En cambio, los miró en silencio. Su expresión no cambió mucho. Un grupo de funcionarios civiles y militares discutían entre sí como un grupo de patos. Chen Qianxue, por otro lado, miraba como si estuviera viendo una obra de teatro. Este tipo de atmósfera hacía que la gente se sintiera muy extraña. Anuncios de Put Future. El ruido en la corte imperial disminuyó gradualmente. Al mismo tiempo, cientos y miles de personas discutían entre sí. Al final, solo unas pocas personas seguían discutiendo, y al final, solo unas pocas personas seguían hablando. Estas pocas personas se dieron cuenta de que la sala de repente se había quedado en silencio y sus voces también se habían debilitado. Al final todos mantuvieron la boca cerrada. Todos centraron sus miradas en Chen Qianxue, que estaba sentado en el trono del dragón. Chen Qianxue todavía no habló. Después del tiempo que tarda en quemarse media varita de incienso, finalmente sonó la voz de Chen Qianxue, que no causó mucho revuelo. Todos deberían conocer la historia de las ciudades que surgieron de la tierra en las montañas desoladas, ¿verdad? Los funcionarios civiles y militares de la corte imperial no esperaban que Chen Qianxue mencionara la montaña desolada. Mientras estaban desconcertados, todos asintieron. Las ciudades de Savage Mountain surgieron del suelo como un milagro. Deben tener claro esto. ¿Sabes por qué una bestia demoníaca con raíces de cultivo ordinarias y sin herencia de línea de sangre puede crear tal milagro? Preguntó Chen Qianxue. Obviamente, todos, excepto Qin Jiao, que estaba bostezando, estaban perplejos. Realmente no entendían cómo una bestia demoníaca podía hacer esto. Tampoco entendían por qué esas personas escucharían a una bestia demoníaca. Porque ama a la gente como a sus hijos. Pone a la gente por encima de ella misma. La voz de Chen Qianxue se volvió firme. Ella continuó. Esto es lo que ella me dijo una vez. Todavía lo recuerdo. Sus acciones también me hicieron comprender que lo real que podía hacer que una dinastía funcionara normalmente no era la persona más poderosa en la etapa de formación del alma o el emperador de la corte imperial por encima de decenas de miles de personas. Era un grupo de personas que parecían muy débiles. Aparte de un gran número de personas, no parecía haber nada que valiera la pena mirar. Fueron ellos quienes apuntalaron a toda la gran dinastía Wei. Anuncios de Put Future.
Chen Qianxue no esperaba que estas personas estuvieran de acuerdo con lo que ella dijo, solo dijo algunos de sus pensamientos. Ahora han sido invadidos por enemigos extranjeros. Sus vidas están en peligro y se encuentran en una crisis sin precedentes. Eso significa que la gran dinastía Wei también se encuentra en una crisis sin precedentes. La dinastía y el pueblo están unidos. Es por eso que el destino de la gran dinastía Wei declinará repentinamente mientras la gente no viva bien. Chen Qianxue hizo una pausa y continuó. Esta vez, el acoso de la dinastía Plumas Divinas a la gente de la gran dinastía Wei es equivalente a que la otra parte interfiera con el destino de la gran dinastía Wei. Una dinastía interfiere con el destino de otra dinastía. Esta es una batalla de vida o muerte. Sus palabras sorprendieron a los funcionarios de abajo. Esto era solo una ciudad invadida por el ejército de la dinastía Plumas Divinas. No fue tan serio como dijo la princesa heredera, ¿verdad? Mientras estaban atónitos, Chen Qianxue dio una orden. Doy la orden de movilizar 100.000 tropas y darle un duro golpe a la dinastía Plumas Divinas. Silbido. Esta orden hizo que incluso el general Ou, que inicialmente había sugerido vengarse, abriera los ojos con incredulidad. ¿100.000 soldados? Esto ya no era una simple venganza, ¿verdad? ¿Podría ser que la princesa heredera quisiera invadir los territorios de otros países? ¿Estaba tratando de aprovechar esta oportunidad para iniciar una guerra? Algunas personas sintieron que esto era un poco inapropiado, pero la orden de Chen Qianxue ya había sido dada. Si le pidieran a Chen Qianxue que retirara su orden, entonces la gran dinastía Wei escucharía a Chen Qianxue ahora, o escucharían a los ministros. Esto se volvió muy cruel. XT. Bajo las órdenes de Chen Qianxue, la gran dinastía Wei movilizó inmediatamente una gran cantidad de tropas y se dirigió a las fronteras de la dinastía. Al mismo tiempo, este gran grupo de tropas y caballos tuvo un intenso conflicto con el ejército de la dinastía Plumas Divinas, y ambos bandos comenzaron una gran guerra. Como la dinastía Plumas Divinas no esperaba que la gran dinastía Wei fuera tan decisiva, no fueron rival para ellos en su prisa. Fueron rechazados uno tras otro y, al final, sufrieron una derrota aplastante. La gran dinastía Wei mató a más de 20.000 enemigos, capturó a más de 10.000 personas y logró dejar escapar a 10.000 enemigos. Las tropas de la gran dinastía Wei no se rindieron así. En cambio, eran como una espada afilada que apuñaló el territorio de la dinastía Plumas Divinas. Antes de que el enemigo pudiera reaccionar, las tropas de la gran dinastía Wei ya se habían apoderado de 3 ciudades de la dinastía Plumas Divinas. A la edad de 138 años, el emperador de la dinastía Plumas Divinas se enfureció cuando se enteró de esto. Envió tropas y ordenó a la gente que expulsara a las tropas del Gran Wei de la dinastía Plumas Divinas. Capítulo 321. Las herramientas humanas llegan al tercer nivel de la etapa del núcleo dorado. 4. Traductor. Traducción en Deleuze Fantasy Editor. Traducción en Deleuze Fantasy. Sin embargo, lo que el emperador de la dinastía Plumas Divinas no esperaba era que el ejército de la gran dinastía Wei en realidad estuviera dirigido por un cultivador de la etapa del alma naciente. Había más de 10 cultivadores del núcleo dorado y más de 1000 cultivadores del establecimiento de la fundación. Este era un ejército cuya fuerza de batalla era comparable a una secta de cultivo inmortal a gran escala. El ejército enviado por el emperador de la dinastía Plumas Divinas no es rival para la gran dinastía Wei en absoluto. Por el contrario, han sido derrotados por la gran dinastía Wei. Al mismo tiempo, algunas ciudades han caído en manos de la gran dinastía Wei. La fricción cada vez más intensa entre las dos dinastías ha atraído la atención de más de una docena de países vecinos. H-139, un enviado del reino del núcleo dorado del Gran Wei, ha entrado solo en la ciudad imperial de la dinastía Plumas Divinas y ha solicitado ver al emperador de la dinastía Plumas Divinas. Él invadió mi territorio y ocupó mi ciudad, pero todavía tiene las agallas de venir y solicitar verme. ¿Qué tipo de ambición tenía? ¿Este tipo no tiene miedo de que le ordene a la gente que lo desmembre? Si bien el emperador de la dinastía Plumas Divinas estaba incrédulo, la ira en su corazón también aumentó. Su dinastía Plumas Divinas podría no ser inferior a la gran dinastía Wei, sin mencionar que el actual emperador de la gran dinastía Wei todavía estaba recluido en algún lugar. Ahora, una niña estaba a cargo de esta dinastía. ¿Podría ser que no fuera rival para una chica? Anuncios de Put Future. ¡Qué broma! Su Majestad. En ese momento, un ministro de repente dijo con seriedad: me atrevo a decir que, después de todo, la gran dinastía Wei no es simple. La otra parte tiene la capacidad de matar a un demonio en etapa de formación del alma.
Debe tener una base inimaginable. Si la ira entre las dos dinastías es cada vez mayor, las consecuencias que vendrán pronto serán irreversibles. El emperador de la dinastía Plumas Divinas entrecerró los ojos. Querida, ¿me estás pidiendo que tolere esto? Él se negó rotundamente. Soy el emperador de las Plumas Divinas. ¿Quién es esa princesa heredera de la gran dinastía Wei llamada Changning? ¿Quién es ella para pedirme que la tolere? ¿Quién es ella para pedirme que me retire? Si ella quiere pelear, peleemos. ¿No envió ella 100.000 soldados? Enviaré 200.000 soldados para destruir sus tropas. Ella tiene un alma naciente y yo también le enviaré un alma naciente. También enviaré más cultivadores de etapa núcleo dorado que ella, y más cultivadores de etapa establecimiento de fundación que ella. 200.000 contra 100.000. ¿Puede bloquearlos? Estimados lectores. Están leyendo en nuestro sitio de robo de contenido. Copie y busque este enlace https://tinyurl.com/39hpcn6j para apoyarnos. La ventaja es mía. A la edad de 140 años, la guerra entre la gran dinastía Wei y la dinastía Plumas Divinas se hizo cada vez más frecuente. Chen Xiangxue incluso movilizó no menos de 100.000 tropas y les ordenó a todos ingresar a la dinastía Plumas Divinas para apoyar al primer grupo de tropas. En el mismo año, los cultivadores de demonios dentro de la dinastía Plumas Divinas salieron a causar caos en este momento crítico por alguna razón desconocida. Una gran cantidad de cultivadores de demonios causaron caos, lo que dificultó que el emperador de la dinastía Plumas Divinas se ocupara de ellos. La dinastía Plumas Divinas no tuvo más remedio que movilizar una gran cantidad de tropas para reprimir por la fuerza el caos dentro de la dinastía. Durante este periodo, le dio a la gran dinastía Wei una oportunidad aún mayor. Debido a la presión interna y externa, el emperador de la dinastía Plumas Divinas finalmente se pellizcó la nariz y se reunió con el enviado de la gran dinastía Wei. El emperador de la dinastía Plumas Divinas y el enviado de la gran dinastía Wei solo se comunicaron durante menos del tiempo que tardan en quemarse dos varitas de incienso antes de que el enviado de la gran dinastía Wei fuera expulsado del palacio imperial. El emperador de la dinastía Plumas Divinas estaba aún más furioso. Bastardo. Bastardo. El emperador de la dinastía Plumas Divinas deseaba poder abofetear al enviado de la gran dinastía Wei hasta convertirlo en carne picada. Aunque su cultivo no era tan alto como el de Chen Fengyin, era al menos una figura poderosa de primer nivel en la etapa alma naciente. Anuncios de Put Future. Si esta bofetada lo golpeara, un emisario que solo estuviera en la etapa núcleo dorado definitivamente no podría resistirla. La razón por la que hay tantos cultivadores de demonios en la dinastía Plumas Divinas causando problemas en este momento crítico es definitivamente una trampa tendida por el Gran Wei. La otra parte ya lo ha planeado todo. Solo están esperando que caiga en su trampa. Ya habían esperado que yo eligiera sentar cabeza primero. Es por eso que ese maldito bastardo de ahora no se atrevió a mostrar ningún respeto delante de mí, e incluso exigió mucho. Ese bastardo realmente quiere que la dinastía Plumas Divinas compense a la gran dinastía Wei por sus pérdidas. Es su gente la que ocupó 8 o 9 ciudades en mi dinastía. Es su gente la que está en connivencia secreta con los cultivadores de demonios y dañando a la dinastía Plumas Divinas. Son ellos quienes destruyeron repetidamente las tropas que envié. ¿Ahora de verdad quieren que los compense? ¿Quién exactamente debería compensar a quién? Aunque tenía 1000 años de astucia, pudo romper sus defensas en un instante. Nadie se había atrevido jamás a negociar así con él. ¡No! Esto ya no era una negociación. Esto fue una extorsión. Maldita sea. ¿Cómo se atrevió ese pésimo enviado a hacer esto? ¿Cómo se atrevió la gran dinastía Wei a hacer esto? ¿Cómo se atrevió a hacer esto ese muñeco que estaba a cargo de Great Wei? ¿No tenía miedo de que la gran dinastía Wei fuera destruida en sus manos? Tenía muchas ganas de dar la orden de iniciar una guerra a gran escala entre las dos dinastías. En lugar de enviar cientos o incluso cientos de miles de tropas, se enviarían millones o incluso decenas de millones de tropas entre sí. Comenzarían una guerra por el destino de la nación. Sin embargo, cuando este pensamiento exagerado apareció en su mente, la racionalidad que apareció de repente fue como un recipiente con agua fría que le salpicó la frente. Eso le hizo respirar profundamente. Si las dos dinastías realmente llegaron a esa etapa, para ser honesto, no tenía un 100% de confianza en poder ganar contra la gran dinastía Wei. Sin embargo, probar el resultado final de la gran dinastía Wei 2 veces seguidas le había hecho fruncir el ceño. XT.
También lo hizo muy reacio. Especialmente cuando sabía que la persona que jugaba ajedrez con él era un mocoso que tenía poco más de 100 años. Capítulo 322. Las herramientas humanas llegan al tercer nivel de la etapa del núcleo dorado. 5. Traductor. Traducción en Deleuze Fantasy Editor. Traducción en Deleuze Fantasy estaba aún más reacio. Miles de pensamientos pasaron por la mente del emperador. Apretó los dientes y dijo: hombres. Tráeme a ese tipo. Además, ordene al primer ministro que venga y tenga una discusión exhaustiva con ese tipo. Sin embargo, esta vez, no pudo hablar solo con la otra parte. Ya era lo suficientemente vergonzoso como para ahuyentar a la otra parte y devolverle la llamada. Si tuviera que enfrentarse nuevamente al enviado del Gran Wei. Al emperador de las plumas divinas le preocupaba que realmente se volviera loco. El primer ministro de la dinastía Plumas Divinas y el enviado de la gran dinastía Wei han estado negociando durante 7 días completos. Al final, el primer ministro de la dinastía Plumas Divinas fue lo suficientemente racional como para hacer una concesión en este choque. El acuerdo entre las dos partes es que todas las tropas de la gran dinastía Wei deben retirarse de las fronteras de la dinastía Plumas Divinas dentro de un mes. La dinastía Plumas Divinas necesita darle a la gran dinastía Wei una gran cantidad de compensación. Este fue el mejor acuerdo que pudo conseguir el enviado de la gran dinastía Wei. Esta enorme cantidad de compensación fue suficiente para hacer que el corazón de la dinastía Plumas Divinas doliera por un período de tiempo. Originalmente, el emisario de la gran dinastía Wei había pedido al emperador de la dinastía Plumas Divinas que anunciara un decreto de autocondena y admitiera que fue un error provocar a la gran dinastía Wei. Al final, el primer ministro de la dinastía Plumas Divinas se negó a dar un paso atrás en este aspecto sin importar nada, lo que hizo que el emisario del Gran Wei se sintiera muy arrepentido. Anuncios de Put Future. Como emisario de la etapa Golden Core, se podría considerar que experimentó el momento más glorioso de su vida. Con su propia fuerza, había enfurecido a toda la dinastía Plumas Divinas. No podían hacerle nada. De hecho, había vivido una vida gloriosa. Un mes después, todas las tropas de la gran dinastía Wei se habían retirado de la dinastía Plumas Divinas. Los cientos de bolsas de almacenamiento de la dinastía Plumas Divinas también fueron recuperadas por el emisario de la gran dinastía Wei. Las negociaciones entre la dinastía Plumas Divinas y la dinastía Gran Wei no eran muy conocidas dentro de la dinastía Plumas Divinas. Después de todo, ¿cómo podría publicitarse un asunto que humillaba a su dinastía? Toda la corte imperial de la dinastía Plumas Divinas permaneció en silencio. Sin embargo, la gran dinastía Wei no cooperaría tanto con la dinastía Plumas Divinas y no le dejarían ninguna cara a la dinastía Plumas Divinas. Bajo la señal de Chen Qianxue, este asunto se extendió rápidamente por toda la gran dinastía Wei. Después de que todos los ciudadanos de la gran dinastía Wei se enteraron de este asunto, todos ellos estaban incrédulos. No esperaban que ocurriera un evento tan importante en tan poco tiempo. XT. Los tomó por sorpresa. Silbido. La dinastía Plumas Divinas en realidad envió tropas para invadir la gran dinastía Wei hace 3 años, quemando, matando y saqueando, provocando la muerte de muchos ciudadanos de la gran dinastía Wei. No es de extrañar que Su Alteza la princesa heredera envíe tropas para invadir la dinastía Plumas Divinas. Esta princesa heredera, que actualmente está a cargo de supervisar el país, tiene un carácter tan intenso y sangriento. Es claramente una mujer, pero su coraje es incluso mayor que el de un hombre. Atacó al país enemigo sin siquiera decirle una palabra. Bien. Deberíamos utilizar métodos duros para intimidar a esos pequeños sinvergüenzas. Si una insignificante dinastía de las plumas divinas se atreve a invadir nuestro Gran Wei, les cortaremos las garras. La dinastía Plumas Divinas ha compensado a la gran dinastía Wei con 3000 piedras espirituales de alto grado, 30.000 piedras espirituales de grado medio, 500.000 piedras espirituales de bajo grado, 5000 botellas de diversas píldoras espirituales y medicinas milagrosas, 30.000 tallos de diversas medicinas espirituales. Y más de 200 técnicas de cultivo inmortales cielos. ¡Qué compensación tan excesiva! El emperador de la dinastía Plumas Divinas es tan generoso, ¿eh? Anuncios de Put Future. ¿Qué compensación excesiva? ¿No es esto lo correcto? Su Alteza la princesa heredera dijo cuando anunció al mundo que el 10% de la compensación se utilizaría para recompensar a los soldados y el resto se utilizaría para mejorar el sustento de la gente. ¿Esto no es Su Alteza la princesa heredera demasiado ingenua? Si ella misma no recoge estos tesoros y los distribuye, no puede ser que los insectos los hayan malversado, ¿verdad?
Ese no debería ser el caso, ¿verdad? Este asunto causó un gran revuelo dentro de la gran dinastía Wei. Podría considerarse una ejecución pública de la dinastía Plumas Divinas. También hizo que la gente de la gran dinastía Wei se diera cuenta del peligro que traían los países vecinos. A los 142 años, con la ayuda de una gran cantidad de píldoras medicinales y en reclusión, Fu Xuangni de repente tuvo otra epifanía afortunada. Ella logró pasar al octavo nivel de la etapa de establecimiento de fundación. Fu Xuangni llegó al octavo nivel de la etapa de establecimiento de fundación. Después de salir de la reclusión, Fu Xuangni solo se dio cuenta de que hace 2 años, algo tan grande había sucedido en la gran dinastía Wei. Parecía que se había perdido algo importante. A los 143 años, Qin Jiao llegó primero al tercer nivel de la etapa Golden Core. Una vez más se lució frente a Chen Qianxue. Al final, un mes después, Chen Qianxue también llegó al tercer nivel de la etapa Golden Core. Ella era solo un mes más lenta que ella. Qin Jiao de repente sintió una sensación de crisis porque el momento de avance de Chen Qianxue se acercaba cada vez más a ella. Esto la hizo sentir incrédula. Claramente había simulado el cultivo inmortal antes que Chen Qianxue, lo que significaba que había cultivado durante más de 10 años más que Chen Qianxue. Pero al final, Chen Qianxue estuvo a punto de cubrir la brecha de más de 10 años. Qin Jiao, que sintió una sensación de crisis, dejó todos sus asuntos en manos de otros. Ella preparó una gran cantidad de recursos de cultivo y planeó recluirse por un período de tiempo. Esta fue también la primera vez que tomó la iniciativa de recluirse durante un largo período de tiempo desde que simuló el cultivo inmortal. 145 años, han pasado 10 años desde que Chen Fengyin, el emperador de la gran dinastía Wei, entró en el cultivo a puerta cerrada para abrirse paso hacia el reino de la formación del alma. Chen Qianxue ha estado supervisando la gran dinastía Wei en su nombre. 146 años, una noticia se ha extendido a la gran dinastía Wei. Ha estallado una gran guerra entre la dinastía Plumas Divinas y la gran dinastía Yu. Chen Qianxue se sorprendió un poco cuando escuchó la noticia. ¿Es esta dinastía de las Plumas Divinas otra vez? Chen Qianxue lentamente frunció el ceño y sacudió la cabeza con impotencia. Parece que el emperador de la dinastía Plumas Divinas no está dispuesto a pagar una gran suma de recursos de cultivo. Probablemente esté pensando en una manera de recuperar esta cantidad de recursos de cultivo. Sin embargo, debido a que se había golpeado la cabeza con tanta fuerza 2 veces, no se atrevió a quitarle esas cosas a la gran dinastía Wei. Por tanto, optó por buscar otro objetivo. Quería lograr su objetivo saqueando la gran dinastía Yu. ¡Qué autoritario! Capítulo 323. Chen Qianxue está chantajeando a la gente otra vez. 1. Traductor. Traducción en Endless Fantasy Editor. Traducción en Endless Fantasy. La fricción entre la dinastía Pluma Divina y la dinastía Gran Yu hizo que la dinastía Gran Yu, que ya estaba plagada de desastres naturales, sufriera aún más. Un gran número de personas de la gran dinastía Yu se vieron afectadas por la guerra. No tuvieron más remedio que hacer las maletas y abandonar sus hogares. Durante el período en que la gente de la gran dinastía Yu abandonó sus hogares, experimentaron todo tipo de dificultades y tormentos. Como resultado, muchas personas se quedaron sin hogar y se convirtieron en refugiados. Además, el enfoque principal de la gran dinastía Yu fue cómo lidiar con la interferencia de la dinastía Plumas Divinas. No tuvieron tiempo para preocuparse por el creciente número de refugiados en la dinastía. En tal situación, Fu Xuangni estaba feliz de ayudar a la gran dinastía Yu a resolver el problema de demasiados refugiados. Fu Xuangni aprovechó esta gran oportunidad para absorber locamente a los refugiados de la gran dinastía Yu. En menos de 2 meses, las ciudades de Savage Mountain añadió entre 500 y 600 mil personas. La velocidad del crecimiento demográfico fue incluso más rápida que la velocidad de construcción de las ciudades. Anuncios de Put Future. Esto obligó a Fu Xuangni a enviar más personas. Se centraron en la construcción de nuevas ciudades. Dentro de Savage Mountain, había cerca de 20 ciudades de varios tamaños. Era como un país dentro de un país. Si se tratara de cualquier otra dinastía, probablemente querrían arrasar las montañas desoladas. Después de todo, construir ciudades que no escucharan a la corte imperial y solo obedecieran las órdenes de una bestia demoníaca en una dinastía fue un serio desafío para el poder imperial. De hecho, si fuera más serio, fue una rebelión flagrante. Afortunadamente, Fu Xuangni estaba protegida por Chen Qianxue, por lo que innumerables personas ignoraron sus acciones. Nadie perseguiría sus acciones y nadie la impugnaría.
La gran dinastía Wei incluso la ayudaría a construir una nueva ciudad. Esto fue especialmente mágico. Señor de la ciudad. Ese día, una bestia voló de regreso a Greatian City. Inmediatamente encontró a Fu Xuangni y le informó a Fu Xuangni sobre la información de la gran dinastía Yu. La gran dinastía Yu parece ser incapaz de soportar la presión de la dinastía Plumas Divinas. En la batalla entre los dos bandos, la gran dinastía Yu ha sido derrotada una y otra vez. Si esta situación continúa, es posible que la gran dinastía Yu no pueda durar un año y ser invadida por el ejército de la dinastía Plumas Divinas. En ese momento, la gran dinastía Yu se enfrentará a un grupo de personas que solo saben cómo quemar, matar y saquear. La bestia demoníaca hizo una pausa y continuó informando. El actual emperador de la gran dinastía Yu está buscando ayuda de las sectas de cultivo inmortal de la dinastía. El emperador de la gran dinastía Yu prometió muchas buenas condiciones a las sectas de cultivo inmortal, pidiéndoles que se defendieran de la invasión de la dinastía Plumas Divinas. Fu Xuangni quedó atónita y una mirada extraña pasó por sus ojos. ¿Un emperador de una dinastía pide ayuda a las sectas de cultivo inmortales de la dinastía? Según lo que sé, ese es el caso. La bestia demoníaca asintió. Esto sorprendió un poco a Fu Xuangni. Aunque sabía que la gran dinastía Yu no era fuerte, se consideraba una existencia relativamente débil en las dinastías circundantes. Anuncios de Put Future. Sin embargo, no esperaba que fueran tan débiles como para no poder controlar las sectas de cultivo dentro de la dinastía. Había que saber que incluso cuando la gran dinastía Wei estaba en su punto más bajo, no muchas sectas de cultivo se atrevían a desobedecer una orden del emperador, Chen Fengying. Por otro lado, el emperador de la gran dinastía Yu no parecía tener tal arreglo. Parece haber margen para la manipulación. Fu Xuangni entrecerró los ojos y murmuró. Me pregunto si el emperador de la gran dinastía Yu aceptará la ayuda de la gran dinastía Wei. Después de que este pensamiento pasó por su mente, inmediatamente sacó un talismán de comunicación. Grabó todos sus pensamientos en el talismán de comunicación y le inyectó un rastro de energía espiritual. El talismán de comunicación brilló con una luz dorada y se convirtió en un rayo de luz que se fue volando en un abrir y cerrar de ojos. Desapareció de su campo de visión. La ciudad imperial del Gran Wei. Un talismán de comunicación de la gran ciudad Yan fue colocado silenciosamente sobre la mesa de Chen Qianxue. Había una mirada pensativa en sus ojos, como si estuviera sopesando los pros y los contras. En este momento, Qin Jiao todavía estaba recluido. Aparte de las doncellas y los guardias del palacio, Chen Qianxue estaba solo. Murmuró para sí misma. Para interferir en la fricción entre las dos dinastías. Esta fue la sugerencia que le dio Fu Xuangni en el talismán de comunicación. Chen Qianxue pensó por un momento y se dio cuenta de que esto era factible. Ahora, la gran dinastía Yu se enfrentaba a una crisis sin precedentes. El monarca de la otra parte definitivamente estaba extremadamente ansioso. La otra parte esperaba con ansias a alguien que pudiera ayudar a la gran dinastía Yu. XT. Y con esta mano amiga, había mucho margen de maniobra. La gran dinastía Wei podría aprovechar esta oportunidad para obtener algunos beneficios. Además, no agregaría un enemigo a la gran dinastía Wei. En cambio, solo agregaría un aliado a la gran dinastía Wei. En cuanto a si ofenderían o no a la dinastía Plumas Divinas, los dos contraataques anteriores de la gran dinastía Wei no ofendieron a la dinastía Plumas Divinas. Los sucesivos conflictos entre las dos dinastías fueron básicamente irreconciliables. En la actualidad, fue solo porque desconfiaban unos de otros y no hicieron ningún movimiento a gran escala. Capítulo 324. Chen Qianxue chantajeando a la gente otra vez. 2. Traductor. Traducción en Endless Fantasy Editor. Traducción en Endless Fantasy entonces. Incluso si volvieran a ofender a la dinastía Plumas Divinas, no fue gran cosa para la gran dinastía Wei. Después de que muchos pensamientos pasaron por su mente, Chen Qianxue tomó una decisión en su corazón. Al día siguiente, cuando acudió a la corte, Chen Qianxue mencionó especialmente el conflicto entre la gran dinastía Yu y la dinastía Plumas Divinas frente a todos los funcionarios civiles y militares. Todos los funcionarios quedaron asombrados. Sabían muy bien que cuando la princesa heredera sacó a relucir este asunto, definitivamente no fue tan simple como simplemente decirlo. Como era de esperar, cuando Chen Qianxue planteó sus pensamientos, todos los funcionarios civiles y militares en la corte se sorprendieron. Esta princesa heredera, que estaba a cargo del país, no sacaría a relucir un asunto sin más. La princesa heredera estaba pensando en ir contra la dinastía Plumas Divinas una vez más. Su Alteza, ¿no es esto un poco inapropiado?
Uno de los ministros vaciló por un momento antes de decir. Después de todo, la gran dinastía Yu es una gran dinastía. La gran dinastía Wei no tiene la obligación de ayudarlos a luchar contra la dinastía Plumas Divinas. Además, el conflicto entre nosotros y la dinastía Plumas Divinas ya es irreconciliable. Si el conflicto continúa aumentando, existe una alta posibilidad de que estalle una guerra nacional. Anuncios de Put Future. Después de escuchar sus palabras, antes de que Chen Qianxue pudiera hablar, otro funcionario se destacó. El segundo funcionario se destacó y dijo con rectitud: Su Alteza, creo que Lord Yu es demasiado conservador. Según lo que veo, podemos interferir en el conflicto entre la gran dinastía Yu y la dinastía Plumas Divinas, y podemos ayudar a la gran dinastía Yu. Sin embargo, no ayudamos en vano. Podemos enviar un enviado al monarca de la gran dinastía Yu y proponernos una condición para ayudar. Si la otra parte está de acuerdo, la ayudaremos. Si la otra parte no está de acuerdo, seguiremos sentados al margen y viendo pelear a los tigres. Justo cuando terminó de hablar, el tercer funcionario dijo débilmente: ¿Por qué no cooperamos con la dinastía Plumas Divinas y dividimos toda la gran dinastía Yu? Todos en la corte imperial tenían sus propias opiniones. Algunos sintieron que era mejor ser conservadores y no participar en este tipo de disputas. Algunos sintieron que si la gran dinastía Wei no aprovechaba la disputa entre los países vecinos, sería una gran pérdida de oportunidad. Algunas personas que eran más extremas sentían que si querían luchar por beneficios, lo mejor era matar a uno de ellos de un solo golpe. De esa forma, los beneficios que podrían obtener serían inimaginables. Por supuesto, esto último sería completamente ignorado. Esto fue demasiado extremo. Era demasiado fácil que las cosas salieran mal. Al final, después de cierta controversia, la mayoría de los funcionarios sintieron que la gran dinastía Wei no podía dejar pasar esta oportunidad. Podrían ayudar a la gran dinastía Yu, pero la gran dinastía Yu tendría que pagar el precio. La razón principal fue que la compensación de la dinastía Plumas Divinas sorprendió a todos los funcionarios. Entonces podrían extorsionar tantas cosas buenas de otros países. Esto permitió a muchas personas abrir la puerta a un mundo nuevo. Dado que ese es el caso, Chen Qianxue dijo: envía un emisario para ingresar al territorio de la gran dinastía Yu y encontrarse con su emperador. Medio año después, la ofensiva de la dinastía Plumas Divinas se volvió cada vez más feroz. El ejército de la gran dinastía Yu sufrió muchas bajas y estuvo a punto de alcanzar su límite. El emperador de la gran dinastía Yu ya está considerando si apretar los dientes y usar la carta de triunfo de la dinastía. Anuncios de Put Future. Una vez que se usa la carta de triunfo de una dinastía, la próxima vez que la gran dinastía Yu se encuentre con una crisis de este tipo, no tendrán la capacidad de resistir. En este momento crítico, apareció de repente una persona que decía ser un enviado de la gran dinastía Wei, atrayendo la atención del emperador de la gran dinastía Yu. Un enviado de la gran dinastía Wei. El actual emperador de la gran dinastía Yu parecía muy joven y su cultivo no era particularmente fuerte. Su cultivo ni siquiera era comparable al del emperador de la dinastía Plumas Divinas. Su rostro estaba lleno de preocupación, al mismo tiempo, estaba un poco cauteloso. ¿Por qué aparecería el emisario de la gran dinastía Wei en este momento? ¿Podría ser que vean mi dinastía siendo invadida por la dinastía Plumas Divinas y quieran involucrarse para tratar conmigo? Pensando en esta posibilidad, la expresión del emperador de la gran dinastía Yu se volvió fea. Por supuesto, esto era solo una posibilidad. Lo que la gran dinastía Wei quería hacer, solo lo descubriría después de reunirse con el enviado de la gran dinastía Wei. El emperador de la gran dinastía Yu lo pensó y decidió reunirse con el enviado. Incluso organizó un banquete. Podría considerarse bastante cordial. En el banquete, el emperador de la gran dinastía Yu conoció las verdaderas intenciones del enviado de la gran dinastía Wei. Instintivamente quiso rechazarlo. Después de todo, estaba siendo invadido por una dinastía, pero no podía detenerla. Si necesitara la ayuda de otra dinastía, sería inútil, ¿verdad? Sin embargo, la realidad era que la gran dinastía Yu no podía detener a la dinastía Plumas Divinas por sí sola. La vecina gran dinastía Wei no solo tenía un vasto territorio, sino que también tenía muchos expertos. Él dudó. El rechazo que había querido soltar estaba bloqueado en su garganta por alguna razón. Tuvo que elegir entre su rostro y la gran dinastía Yu. Este gran emperador Yu. Él dudó. Además, sabía muy bien que si aceptaba dejar que la gran dinastía Wei se involucrara, perdería no solo su rostro, sino también la posición de la gran dinastía Yu frente a la gran dinastía Wei en el futuro.
Una vez que pidió ayuda a la gran dinastía Wei, su dinastía aún podría levantar la cabeza frente a la gran dinastía Wei,